Buenas noches, me presento. Mi nombre es Gilead Felipe Orozco Villa. Soy estudiante de primer semestre de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Estudios a Distancia, del programa de Ingeniería Industrial de primer semestre. Eh, en, el- en la noche de hoy les voy a compartir qué es la ética, algunos autores. A manera de introducción, se dice que a lo largo de la historia hay diferentes significados a la ética, pero realmente, ¿qué es la ética? La ética viene de la palabra ethos, del griego ethos, que significa uso, costumbre, hábito. Pero este tipo de significado ha ido variando según la época y según los autores. Por ejemplo, Platón dice textualmente que el carácter se desarrolla a través del hábito. Para Aristóteles, dice que la ética es diferenciar las virtudes intelectuales de las éticas. Y, y como podemos evidenciar, pues actualmente hay otras definiciones que serían como las más acertadas para el caso, donde como menciona Bueno 2010 en un video de YouTube, se dice que ética como tal es la definición, es lo que define al ser humano como tal. Mientras que, por ejemplo, moral viene del latín mor o moris, que significa costumbre. Y ese mismo autor dice que la moral como tal la define la sociedad. Ahora bien, la ética se puede decir que fundamentalmente es, es la reflexión de la moral. Pero cuando hablamos de este tipo de reflexión, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, nosotros desde que nacemos, pues uno no viene con una ética incorporada coloquialmente, sino que uno va aprendiendo unas normas o unas conductas impuestas por la sociedad, donde comienza por nuestros padres que nos enseñan unos comportamientos morales, unos principios, y después con el paso del tiempo, mientras que nosotros vamos creciendo, vamos teniendo la capacidad para deducir qué es lo bueno, qué es lo malo, y creando un propio concepto donde esa ética se va forjando en un carácter. Ahora bien, la carácter, eh, según Yokoi Kenji en un video, en una videoconferencia del 2020, carácter también es una palabra subjetiva, mientras que para la población latinoamericana, cuando uno dice una persona de carácter fuerte, es una persona que es agresiva, mientras que para culturas asiáticas, como es el caso de Japón, una persona que tiene un carácter fuerte es una persona que usted le puede decir cualquier cosa y él ni se inmuta por nada. Regresando al tema, eh, ¿para qué sirve la ética? La ética es la que nos permite como diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, no desde un concepto social, sino que desde la introspección de uno. Para usted qué es bueno, qué es lo correcto, qué no. Pero entonces, tiene en cuenta una base moral. Ahorita, cualquiera podría decir que la ética varía mucho según el tipo de cultura. La moral sí varía según el tipo de cultura. Por ejemplo, no es lo mismo eh, las, las tradiciones, digamos, de una población indígena, donde normalmente, por ejemplo, una mujer es obligada a casarse desde joven, a una persona un poco más occidental o de ciudad, donde pues sabe que es algo que la mujer define de por sí, no es algo impuesto por una costumbre. Entonces, basado en esto, una persona ya cuando crea su propio concepto de ética, usted ya sabe que eh, para sí mismo de que eso no estaría bien, que usted tiene sus derechos, que usted puede ejercer como su libre expresión. Pero entonces hay muchas veces que por la presión social, pues, esta se ve afectada.
Entonces, podemos decir que la ética y la moral, aunque se acompañan y se ligan mucho, no es exactamente lo mismo. Según González, en 1970, dice que la, la ética es perdón, la ética no, la moral es el conjunto de reglas o normas de comportamiento que se establece, eh, que distinguen lo bueno y lo malo como normas para criterio humano. Y como lo dije anteriormente, pues lo que ha dicho uno es que como tal la moral la establece la sociedad a través de las costumbres de cada grupo. Luego, siguiendo con la exposición, enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales. Bueno, se puede decir que enseñar un curso de ética es importante. ¿Por qué? Es importante porque nos orienta y nos da otras nuevas perspectivas sobre qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, basado en unas tradiciones morales. Pero eso no sería lo único necesario para uno cambiar cierto tipo de conductas. Algo que se hay que trabajar cooperativamente con toda la comunidad, pero entonces el problema es que la mayoría de los seres humanos manejamos una doble moral. Muchas personas, digamos, ejemplo, la prostitución, más que todo cuando son menores de edad, donde dicen, no, que eso no estaría bien, una niña tan pequeña, pero desafortunadamente las personas que dicen esto, eh, cuando pasan documentales acerca del abuso a las que son sometidas, las, que, las personas que utilizan frecuentemente este tipo de servicios son personas que tienen cierta posición social y cierto nivel de cultura que acceden a este tipo de servicios. Entonces, enseñar ética no es suficiente para cambiar las prácticas sociales. Sí son importantes porque pues, nos da una visión más amplia, pero más no es suficiente. Se requiere el trabajo de todos. Ahorita, eh, secuestrar y ponerla a trabajar sin sueldo a la fuerza es moralmente aceptable. Cuando hablamos de la palabra secuestrar, según la Real Academia Española, dice que secuestrar es retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines. Teniendo esto en cuenta, cuando nosotros decimos secuestrar a una persona para ponerla a trabajar, moralmente no sería aceptable en ninguna de en ningún tipo de circunstancia. ¿Por qué? Porque estamos poniéndolo contra su voluntad y, y no se está como capturando en fragmento, como por ejemplo cuando se captura una persona presuntamente delincuente por una conducta punible dentro de un marco de una sociedad, y entonces pues ya cuando lo enmarcamos dentro de eso y dice, no, pues va a hacer algunos trabajos para ir como resarciendo ese daño que ha causado a la sociedad, pues ya puede cambiar la perspectiva, pero cuando hablamos de secuestrar directamente a una persona, estamos yendo contra sus derechos, sus deberes, su ética, su bienestar, entonces pues, no sería moralmente aceptable. Ahorita bien, ¿fue alguna vez moralmente aceptable este tipo de prácticas? Sí, en un pasado no muy lejano, más que todo en las épocas de las colonias y anteriormente a esas fechas, para el desarrollo de la mayoría de las civilizaciones, la esclavitud era algo aceptable. Ya sea, por ejemplo, más como era con las culturas negras, donde se decía que un negro no tenía alma, entonces pues no se comparaba con una persona, y si no se comparaba con una persona era simplemente un animal que se podía poner a trabajar. Entonces eran personas de que las sacaban de sus casas,
de sus pueblos y eran llevadas forzosamente a realizar trabajos, y que después simplemente si se moría, pues conseguían otro esclavo y ya era simplemente reemplazable. Pero eso no era solamente con personas negras. Si uno revisa bien la historia, por ejemplo, durante la conquista de América, lo que eran los indígenas, hubieron también muchos indígenas que también fueron esclavos. Pero entonces, pues eso no se ve mucho, porque se dice que los indígenas, según algunos documentos, no eran una raza lo suficientemente fuerte para lo que se tenía establecido. Por ejemplo, para hacer las grandes edificaciones, por ejemplo, aquí en Colombia, para construir el castillo de San Felipe de Barajas, digamos, ese tipo de trabajos con indígenas no es por menospreciar, pero digamos, si lo comparamos con la fuerza de una persona negra, es más considerable, son personas un poco más resistentes que a una persona indígena. Entonces, en algún tiempo, este tipo de prácticas era moralmente aceptable porque pues, la sociedad ya estaba acostumbrada a ese tipo de normas, ya que ya después de que se establecieron los derechos humanos, particularmente con la Revolución Francesa, donde las personas que participaron en esto, personas que no tenían este tipo de derechos, fueron las que comenzaron a cambiar ese tipo de mentalidad y decir, bueno, esto no está bien. Y así pues se viene el resto de las independencias de diferentes países. Ahora en la actualidad es moralmente aceptable este tipo de prácticas, moralmente aceptable como tal en un conjunto de comunidad, no lo es, pero sí manejamos una doble moral como anteriormente lo había dicho. Entonces, por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo, eh, aproximadamente son 160 millones de niños y niñas que sufren este caos de que son obligadas forzosamente a trabajar. Más que todo, esto es el caso en la prostitución con infantes por personas que son morbosas, se puede decir, y degeneradas, que tienen este tipo de conductas. O también, no solamente en la prostitución, muchas veces uno cuando va en un transporte público, cuando uno va en la calle, hay muchas veces que hay niños que están por ahí vendiendo que dulcecitos y pues uno dice, ay no, qué pecado el niño, démosle alguito, comprar el dulcecito, pero son niños que ya sea obligatoriamente que los están utilizando para lucrarse, como puede que, como puede que sea realmente una necesidad, pero pues son personas que no deben que estar en ese ámbito de estar trabajando, deben que estar es preparando para cuando llegue la parte de la adultez, dedicarse a este tipo de cosas. Bueno, si estamos hablando de la ética, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de éticas. En ese caso les voy a explicar lo que es la ética, la ética epicurista, la cual proviene de, de Cerón de Sitio, el cual es originario de una isla, en lo que hoy actualmente se conoce como Chipre. Él plantea como tal que la ética es la búsqueda del placer. Muchos autores criticaron este tipo de postura si hablamos, digamos, placer como una parte sexualmente exclusivamente, pero placer no es solamente la parte sexual. Si hablamos de placer, puede ser cuando uno sale a disfrutar de un paseo, disfrutar con las personas, con sus seres queridos, disfrutar de una comida. Entonces, si hablamos de ese tipo de éticas, actualmente se ve que ese tipo de ética epicurista, porque es como disfrutar de las cosas solamente eh,
en búsqueda como ese tipo de placer, no solamente banal, sino que por el gusto que le da por compartir, por la amistad, por descubrir nuevas cosas. Ese es lo que marca la ética epicurista. Ahorita hay otro tipo de ética que es la bioética. Esta más que todo viene aproximadamente de 1800 hacia acá, donde nace de, de los experimentos que se realizan mucho en personas y en animales. Entonces, si hablamos etiológicamente, bio, viene la palabra que significa vida, y pues la ética ya se viene traduciendo como hacia la forma de respeto, el respeto hacia la vida. Por eso es que actualmente, cuando se dice de hablar de experimentos científicos, por ejemplo, en Colombia fue muy criticado los experimentos de Elkin Patarroyo, quien para descubrir en la vacuna contra la malaria utilizaba micos en el Amazonas y, por ejemplo, a él le comisaron todo este tipo de animales porque pues, bioéticamente no era aceptable. Ahora bien, continuando con este tema, eh, moralmente, si no es moralmente aceptable, porque hay países que permiten o no hacen algo al respecto, en el momento es un tema complejo. Uno, porque, eh, digamos, las costumbres de ciertos grupos lo cobijan, como yo le dije anteriormente, ejemplo en Colombia lo que son las culturas indígenas, lo permite mucho. La violencia, el conflicto también produce desplazar mucho de estos niñas y niñas y las forzan a que no encuentran otra opción de sobrevivir. En África y en Asia también se ve esto mucho del desplazamiento, ya sea porque son personas llevadas con engaños a otros países. Internacionalmente se ve mucho algo que llama la trata de blancas, que es la trata de personas que son obligadas no son llevadas con engaños, que les ofrecen un buen trabajo y cuando llegan y luego son amenazadas y las obligan a trabajar forzosamente en trabajos fuertes, en la prostitución, en pedir, para que lucrarse de forma ilegal con estas formas punibles, y pues eso se ha convertido en un negocio. Pues moralmente, pues uno dice, es increíble que en esos tiempos todavía se da este tipo de situaciones, pero pues como le dije, son cosas que hoy en día nosotros todavía lo permitimos, aunque pues las normas están, eh, hay muchas organizaciones que protegen este tipo de situaciones, la Organización Internacional del Trabajo, los derechos humanos. Cuando hablamos de niños, la UNICEF también protege mucho a los niños, políticas estatales, pero se requiere más de un trabajo continuo entre la misma sociedad, concientizarnos y, no promover este tipo de prácticas. Cuando uno habla de promover, no solamente promover es uno llevar a que uno hace ese tipo de acciones, sino que uno muchas veces es cómplice, porque pues uno de dos, o usted no hace nada por modificarlo, o usted también aporta a que se lleve este tipo de conductas. Bueno, eso era todo por hoy. Espero que la quede un poco claro lo que era la ética, la moral y cómo se ha desarrollado esto a través del tiempo y si esto todavía si moralmente hay muchas cosas que se ven puniblemente en la actualidad. Hasta luego.